Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, en este día de estudio bíblico. Contento de poder avanzar en el estudio de la palabra del Señor, el cual nos lleva a considerar como gran centro cómo Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios Todopoderoso, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder ser hijos fieles, que le amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón. El libro de los Hechos nos ha permitido descubrir, nos ha permitido conocer cómo se manifiesta la obra de Dios en la vida del creyente a través de la experiencia inicial en los apóstoles, en los diáconos, como hemos venido estudiando en el caso de Esteban y el último, el de Felipe, el evangelista, cómo Dios pone en nosotros el deseo, el interés de tener este vínculo con Él por su soberanía. Al igual que los devocionales diarios que nos han ido mostrando esta relación de elección con el Señor, donde Él nos elige a nosotros en la eternidad, hablando de la predestinación, cómo Él nos muestra su soberanía como algo maravilloso y agradable de recibir, a través de su elección, a través de su voluntad para nuestra vida, en cada una de nuestras actividades, de nuestro diario quehacer. Dios es soberano. Eso no podemos discutirlo, porque Él tiene el control de todo y todo es para su honra y su gloria. ¿Qué nos queda a nosotros? Disfrutar de Él, gozar de Él para siempre, alabarle por la eternidad. Disfrutemos de ser parte de este pueblo escogido por Dios para honrar, para glorificar su santo nombre. Quiero iniciar compartiendo con ustedes algunos versículos del capítulo 9 del libro de los Hechos. El capítulo 9 que dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo, la voz que escuchaba: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias damos nuevamente por este día de estudio, porque podemos meditar en su palabra, porque podemos escudriñar en ella reconociendo su poder, su voluntad, su obra maravillosa a través de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Permítanos cada día comprenderlo, atesorarlo y llevar a la práctica, Señor, su voluntad. Permítanos confiar en su soberanía, confiar en su poder, en que cada una de las cosas que nos toca vivir tienen un propósito especial para el desarrollo espiritual de nuestro ser. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, como les decía, en un día especial, eh, 20 de agosto del 2020, un día que para nuestra ciudad, Chillán, es feriado, nos permite, dentro de todo lo que estamos viviendo, tener un tiempo para descansar quizás de las actividades cotidianas, sobre todo aquellos que están realizando actividades pedagógicas, y tener un refrigerio con la familia. Disfrutemos de este tiempo, buscando la palabra del Señor, buscando ese encuentro con el Señor, pero también reconociendo la familia como una dádiva, como ese regalo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Como les decía, libro de los Hechos. Hemos venido estudiando el capítulo 8 y 9. El 8 ya lo vamos dejando atrás. Hablamos de Felipe, especialmente conversábamos de él, esta obra evangelista que realizó y cómo la persecución fue obrando para que el pueblo de Dios se expandiera en la predicación, ya que cada uno de los que eran esparcidos desde Jerusalén
empezaron a hablar de lo que habían visto, de lo que habían creído. Cuán maravilloso es reconocer esta obra del Espíritu Santo de Dios. Que no, que la verdad que muchas veces hoy nosotros creemos que la labor de predicación, de evangelización, queda supereditada, entregada en las manos solamente de aquellos, de los pastores, de los predicadores, y nos olvidamos de la labor que realiza la iglesia. La iglesia que somos cada uno de nosotros, los componentes de este cuerpo visible. Eh, todos nosotros tenemos una responsabilidad en la entrega de la palabra del Señor. Dice el libro de los Hechos que esta iglesia, los nuevos creyentes que se habían convertido y que estaban en Jerusalén, fueron esparcidos. Menciona, y creo que, muy personalmente, creo que el Señor dispone que quede esa frase estampada en el capítulo 8, ¿cierto? En el versículo 1, donde dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, excepto los apóstoles. O sea que quienes salieron fueron todos los demás. Y los apóstoles, los que eran los líderes de la iglesia, se quedaron en Jerusalén, siguiendo predicando, siguiendo enseñando, sufriendo ahí la persecución dentro de la ciudad, que fue también férrea contra ellos. Pero los demás fueron los que salieron a predicar. ¿De qué se encargaban los apóstoles? De educar a aquellos nuevos creyentes, porque muchos llegaban ahí a aprender y de ahí salían nuevamente en la predicación. Y aquí es donde aparece también la historia de Felipe, este diácono, que en el pasaje se relata ampliamente la obra evangelística que realizó contra este eunuco etíope, ¿cierto? El gobernador de Candese. Y cómo le enseñó y le abrió las escrituras y le llevó a los pies de Cristo, para que pudiera en su conocimiento reconocer a Cristo como Salvador. Qué maravilloso ejemplo de enseñanza para cada uno de nosotros hoy, que somos llamados a dar a conocer el mensaje de salvación. Quizás damos a conocer muchos otros mensajes, académicos, laborales, pero el mensaje espiritual, ese debe ser nuestro gran legado en esta humanidad perdida en sus pecados. Entregar el mensaje de salvación. Hoy, en el capítulo 9, el cual corresponde en esta serie de estudios, voy a referirme a Saulo de Tarso. Porque el capítulo 9, digamos que si lo dividiésemos, tenemos dos partes, donde se nos habla de Saulo de Tarso, de su conversión, de cómo llegó al conocimiento, cómo fue guiado por Dios, cómo fue recibido en Jerusalén, pero después se nos muestra a Pedro realizando la labor de sanación de Tabita. Pero yo me quiero referir en el capítulo 9 específicamente a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. El capítulo 9 nos muestra a un Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, que ya se referenciaba en el capítulo 8, y hemos visto cómo este Saulo, cuando se le ponen los vestidos de Esteban, las ropas de Esteban a sus pies, él toma la persecución como una bandera de lucha. Él creía que estaba en lo correcto, de acuerdo a lo que había escuchado, lo que había oído. Podríamos decir que Saulo de Tarso era contemporáneo a Jesucristo. Debe haber tenido a lo mejor un par de años menos que el Señor Jesucristo, pero varios comentaristas, escritores, lo referencian a una edad similar a la de Jesús. Por lo tanto, al tiempo de su conversión, podríamos decir que él debiera tener alrededor de 34, 35 años, ¿ya? 35 años. Pensando en este desarrollo de la iglesia, en cómo va avanzando rápidamente, aparece este Saulo, un joven, pero no por eso inculto, no por eso desconocedor de lo que había escuchado. Seguramente hay un comentarista que mencionaba que Pablo puede que no haya estado en Jerusalén cuando fue la crucifixión de Jesucristo, pero él escuchó todo esto. Recordemos, era fariseo de fariseos, se reconoce él, pero me quiero referir a este Saulo perseguidor de la iglesia inicialmente.
Con la aparición de Saulo comienza la persecución más intensa de la iglesia de la época apostólica. Si nosotros estudiamos el libro de los Hechos más detenidamente, podríamos darnos cuenta cómo con Saulo se inicia una persecución más intensa, más vehemente hacia los creyentes en Jesucristo. Con la persecución de los creyentes también se inicia la expansión del Evangelio, como hemos dicho. Pero cuando leemos la palabra del Señor y vemos cómo Saulo se esforzó en desarrollar esta labor, la verdad que es inigualable. Y lo digo desde la profundidad de mi ser con dolor, porque en realidad con su eficacia persiguió a muchos creyentes y muchos hermanos en Cristo padecieron la persecución de Saulo, los castigos que él proporcionaba enviando a estos creyentes a la cárcel. ¿Cuántos fueron azotados por razón de la persecución de Pablo? Pero, después vamos a ver ese pero, cómo Dios también lo llamó a él, lo escogió para ser el gran predicador, el gran misionero del tiempo apostólico. Entonces tenemos que Saulo de Tarso fue un gran perseguidor de la iglesia. Con la aparición de Saulo comienza la persecución más intensa de la iglesia de la época apostólica. Si bien es cierto, después aparece este rey Nerón, rey romano que destruye Roma, según la historia, y le echa la culpa a los creyentes, y ahí hay una persecución por todo el reino romano, y lo que lleva, ¿cierto?, a muerte a muchos. Pedro murió en esas circunstancias, cuántos otros, Pablo también, por la persecución sufrieron, que sufrieron en realidad todos los creyentes en aquella época en la iglesia del primer siglo. Debemos considerar que el Señor tenía sus propósitos. Si ellos lo vivieron, ¿cuánto más nosotros hoy? Que sentimos persecución, que sentimos que la iglesia está siendo oprimida o detenida en su forma de predicar por una enfermedad, por leyes que prohíben la reunión física de la congregación. Debemos considerar que Dios tiene un propósito. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nos estamos fortaleciendo en este tiempo de persecución, si quisiéramos decirlo? ¿Ya? ¿Cómo estamos fortaleciendo nuestra vida cristiana, nuestra santidad? ¿Estamos yendo a la palabra de Dios? ¿Cómo utilizamos los medios que Dios nos está entregando? Algunos pasajes que nos llevan a comprender esto de la persecución. Voy a empezar con Hechos 7:58. Y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Lo que comentaba, Saulo, un hombre relativamente joven, 35 años aproximadamente, recibe las ropas de Esteban, que estaba siendo apedreado, que fue muerto, lapidado, ¿cierto?, por la gente, por su predicación. Y Saulo recibe esto y él aparece como el rostro visible de la persecución. Romanos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos que Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, y él asumió, por lo que leemos después, él asumió la persecución como algo personal y se dedicó a hacerlo. En algún comentario años atrás yo decía que se dedicó profesionalmente a perseguir a la iglesia. Como su labor más importante, dejando de lado muchas cosas, se dedicó a hacer esto. Y era respaldado por el Sanedrín. Que eso quizás debe ser algo que nos cause alguna sorpresa. Los líderes espirituales del pueblo que no reconocieron a Jesucristo como el Mesías se encargan de perseguir a la iglesia naciente por temor, por envidias, y se preocupan de escoger a hombres como Pablo, como Saulo, para esta misión. En Hechos 8:3 nos dice: entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Él no se detenía ante una puerta, dice, asolaba la iglesia. Él iba a las sinagogas, por las calles, y si sabía de alguien, lo tomaba. Y miren lo que dice: entrando por las casas.
nada detenía a Saulo. Fue un férreo enemigo del cristianismo, de Jesucristo. Y su ímpetu lo hacía quizás derribar puertas, tomaba soldados, derribaban puertas, entraban por las casas y sacaban a todos aquellos que creían en Jesús. Esta persecución me hace pensar en el tiempo final. Cuando estemos preparando nuestra vida para ir al encuentro con Jesucristo, en el arrebatamiento de la iglesia, me refiero propiamente tal, antes de que se inicie la gran tribulación. Pienso o me imagino que la iglesia va a ser tan asolada, tan perseguida, que va a suceder esto. Que sufriremos la gran persecución para que el evangelio se detenga. Y si nosotros vemos las leyes, las corrientes ideológicas que hoy están gobernando el mundo, están en contra del evangelio, están en contra del creyente, están en contra de la iglesia de Cristo. Por eso, queridos hermanos, es necesario que nosotros nos fortalezcamos, y cuando leemos estos pasajes, cuando estudiamos la Biblia de esta manera, debemos comprender que Dios nos está hablando y nos está llamando a ser fieles. Cierto que padeceremos sufrimientos, persecución, pero debemos confiar porque Dios es mayor y Él nos guardará hasta el día de Jesucristo. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entraba por las casas, trayendo hombres y mujeres. Miren, nada lo detenía. Los entregaba en la cárcel. Pensaba en eso ¿y si había niños en ese hogar? Quizás también los tomaban y los enviaban a la cárcel. Por el solo hecho de creer en Jesucristo. En Hechos 8:4, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Lo que decíamos anteriormente, esta persecución, que Saulo fue un férreo perseguidor, provocó sí un beneficio para la iglesia. Miren, en Romanos 8, predicaba días atrás, si recuerdan el domingo anterior, hablaba sobre este pasaje de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ese saber, a los que conforme al propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que fueron esparcidos, ayudó a bien, iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Cómo el Señor utilizó la persecución para que su evangelio, para que su palabra fuera anunciada? Cuando leemos en Hechos 11, 19 al 21, y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación, persecución, sufrimiento, que sobrevino en tiempo de Esteban, la tribulación, dolor, anduvieron hasta Fenicias y Cipro y Antioquía. Miren, recorrieron más allá inclusive de lo que se pensó, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos inicialmente. Este evangelio se le predicaba a los judíos solamente. Y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos. Miren, los que eran esparcidos de Jerusalén solamente le hablaban a los judíos, pero también apareció la oportunidad de que los gentiles escucharan el evangelio. Anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo un gran número se convirtió al Señor. ¡Qué maravilloso! La obra del Señor, la soberanía, el gran poder de nuestro Dios Todopoderoso obra en todos aquellos que Él ha dispuesto que sus corazones se dobleguen a su amor. Saulo de Tarso. Saulo y su encuentro con Jesús. Tarso era la ciudad natal del apóstol Pablo, una ciudad de gran importancia como centro de aprendizaje, era el tercer centro universitario de la época, reconocido, ¿cierto?, como el tercer lugar más importante de educación junto a Alejandría y Atenas. De niño, Pablo fue criado en Jerusalén y propiamente educado bajo el tutelaje de Gamaliel, un miembro del Sanedrín. Cuando me voy a referir a Tarso, Hechos 21:39, entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no obscura de Cilicia, en cuanto a conocimiento, pero ruégote que me permitas que hable al pueblo. En Hechos 9:11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahí cuando Dios le habla a Ananías para que vaya y sane a Pablo en este caso.
Pero como decía, de niño Pablo fue criado en Jerusalén y ahí aprendió a los pies de Gamaliel, un erudito del Sanedrín. En Hechos 5:34 aparece, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Miren esto, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y ahí Gamaliel intercedió, dirigido por Dios, y usó palabras, que si lo que ellos predicaban era de Dios, iba a permanecer aunque destruyeran a aquellos hombres. Y si no era de Dios, iba a desaparecer. Palabras sabias, era un hombre importante, reconocido. Dice, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo. Era respetado dentro de la comunidad de creyentes, en realidad dentro de la comunidad judía de la época. En Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, en Jerusalén, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Da un testimonio Pablo ante unos cuestionamientos que estaba recibiendo. Quiero referirme a esto. Dios se encarga de coordinar, de ordenar todos los caminos. Vemos aquí cómo fue criado. Pablo era un hombre erudito, ya no era un hombre indocto, no un hombre sin conocimiento. Fue criado bajo un hombre importante, Gamaliel, recibió la instrucción como fariseo. Se escribe por ahí que su padre recibió la ciudadanía romana y él la heredó a Pablo para que también él disfrutase de aquello como familia, que era algo importante en aquella época, porque eso les permitía desarrollarse, moverse. Aparentemente tenía influencias dentro de la comunidad. Nacido en Tarso, donde también su educación inicial fue importante. ¿Ya? Desde ahí va hacia Jerusalén a estudiar la parte de la ley, pero creemos que Pablo era una persona muy culta, preparada. Entonces llamaba muy profundamente la atención que él persiguiese a la iglesia en cuanto al conocimiento. No, porque él creía en la ley y en la costumbre, en cómo los fariseos practicaban la ley. Él se refiere a sí mismo como fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, porque la cumplía al pie de la letra. Era un hombre interesante de estudiar. ¿Por qué? Porque cuando él conoce al Señor, camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, él cambia y transforma todo eso que conoce a favor de Dios. Voy a introducir el de Saulo su encuentro con Jesús. En Hechos 9:2, y demandó de letras para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Su prioridad. Su trabajo lo realizaba con dedicación, con esmero. Su desprecio por los cristianos era intenso. Persiguió a los cristianos en todo lugar. En las casas, en las sinagogas, hombres, mujeres, no tenía compasión. Él actuaba. Dios, a este hombre, a este perseguidor de los cristianos, un férreo enemigo de Jesucristo, lo llamó para ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y tú, querido hermano, que tienes el conocimiento de Jesucristo, que conoces la palabra de Dios, cómo ha sido tu encuentro con Jesús? Quizás conoces a Jesucristo desde pequeño, o quizás hace un par de meses has tenido este encuentro personal con el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Cómo te estás preparando para conocerle más, para que tu vida sea santificada por su Santo Espíritu? Conversaremos la próxima semana en relación a esta conversión de este hombre que fue duro con el Evangelio, que persiguió a la iglesia de Cristo, pero por amor de Dios fue transformado en un siervo fiel. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos acompañe, para que conforme a su palabra también nosotros seamos fieles, conocedores de la verdad, transmitamos a otros esta verdad maravillosa de la salvación en Jesucristo. Oramos.
Bondadoso Señor, gracias por su palabra, porque a través de la historia de este siervo suyo, que fue un férreo perseguidor de nuestros hermanos en la iglesia del primer siglo, podemos ver también cómo usted obra en los corazones, transforma las vidas para que sean útiles a usted. Rogamos su bendición sobre su pueblo, sobre nuestras vidas, para que cada día nos fortalezcamos a través de lo que usted ha dispuesto en su palabra, para que conozcamos, Señor, nuestra historia y conociéndola, no desmayemos en la predicación de su palabra. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.